lejos y tan cerca de Dios. Repita junto conmigo, tan lejos y tan cerca de Dios. Y bueno, abran sus Biblias por favor en Lucas capítulo 15 versículo 20 y me dicen con un fuerte, fuerte amén cuando aparezca en la pantalla. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Una vez más vamos a leer, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es una de las parábolas que, en mi muy humilde opinión, es una de las palabras más ricas y que traen un mensaje completo desde el principio hasta el fin, y que cuando yo la leí aprendí mucho. También esta parábola es conocida como la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Así la conocemos la gran mayoría de nosotros. Pero también es conocida como la parábola del padre amoroso. Y nos vamos a ir dando cuenta por qué es conocida así. También es conocida como la palabra de la gracia, de la gratitud. Y bueno, esta parábola nos enseña en un momento dado. Sabemos que Jesucristo, en ese momento se encontraba con sus discípulos y empezó a hablarles y enseñarles. Y tocó esta parábola. Él sabía que cuando empezara a hablar, él iba a empezar a hablar, iba a empezar a tocar los corazones de las personas. Déjame decirte que hoy en esta mañana el Señor va a empezar a hablar. La palabra de Dios va a empezar a hablar y va a tocar tu vida. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo sé que tú has venido por algo. Yo sé que el Señor te ha traído. No es una casualidad. Escucha, mira, esta parábola nos enseña que nos habla de un padre muy amoroso, por cierto, que tenía 2 hijos. El más chico dice que un día se le acercó a su padre, y le dijo: padre, mira, ¿qué te parece si me das todos los bienes y todo lo que me corresponde? No sé si en ese momento él le dijo los proyectos que tenía. No sé si en ese momento él le dijo: mira papá, es que ¿qué te parece si me das todo lo que es mío? Y mira, traigo este proyecto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No lo sé. La cosa es que papá rápidamente, sin decirle para qué o qué vas a hacer con él, se lo entregó. Le entregó todo lo que le correspondía al hijo menor. Dice que lo repartió en ese momento. Obviamente me imagino que también le habló a su hermano, el mayor, del cual vamos a hablar más al rato, ¿ok? Vamos a hablar de los dos. Pero en ese momento tal vez le habló, que casi estoy seguro, y le dijo: ok, mira, a ti te corresponde esto y esto le corresponde a tu hermano. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dice que no pasó mucho tiempo. Al poco tiempo el hermano se alejó. El hermano menor, el hijo menor, se alejó y se fue a una ciudad lejana. Se apartó. Y esto me enseña a mí que cuando nosotros no queremos que nada nos digan, que cuando nosotros no queremos que nos señalen, que nos ordenen, siempre nos alejamos, nos retiramos de estas personas, ¿verdad? Este joven se alejó, se fue. Miren, no quería saber absolutamente nada de papá, no quería saber absolutamente nada de los hermanos. Él quería estar solo, allá donde nadie lo viera, y quería malgastar todo. De hecho, dice la palabra del Señor que rápidamente malgastó todo lo que él tenía. ¡Wow! Oye, este joven iba con ganas de derrochar todo el dinero. Quiero pensar que era bastante lo que él tenía. No solamente era dinero, jóvenes, o personas que me acompañan ahora, que están aquí. No solamente era dinero, sino también eran propiedades. No solamente le tocó dinero, sino que le tocó toda la parte de la herencia que a él le correspondía. Y quiero pensar que entre ellos iban animales, iban vestidos, iban joyas, iba todo. A lo mejor hasta tenía ya sus trabajadores junto con él. Y dice la palabra de Dios, y en esta parábola nos enseñan que él rápidamente malgastó todo. Todo lo que tenía, lo malgastó. Quiero pensar, y vamos a usar un poquito la imaginación, ¿ok? ¿Me puede acompañar?
Vamos a usar nuestra imaginación. Quiero pensar que en un momento dado, cuando él andaba derrochando todo con los amigos, porque cuando tienes mucho, yo no sé de dónde salen tantos amigos. Ay, aleluya, algunos se rieron por acá. Sí, Señor. Cuando andas tranquilo, cuando no andas presumiendo ni mucho menos, o cuando no le dices a la gente que tienes lana, son poquitos los que se acercan, y esos poquitos que están contigo son tus amigos. Dale un fuerte aplauso a los amigos. Es importante valorar a los amigos que tienes a tu lado. Yo tengo muchos, aleluya, gracias, Señor. En ese momento, cuando él empezó a derrochar, dice que lo malgastó. Se iba a los bares, se iba a los antros, aleluya. Y ahí andaban con él todos, ¿verdad? Sí, por aquí le abrían la puerta. Pásale, sí. Don Ramiro, no sé cómo se llamaba, don Juan Ramón, pásale. Y ahí iba este tremendo muy así, tirando dinero. Miraba a los jóvenes que estaban, o a los pordioseros que en ese momento se encontraban ahí, y les aventaba los $20. Ten. Y así. Pero nunca se iba a imaginar que un día se iba a quedar sin nada. Un día se levantó, se fue al cajero, sacó su tarjeta de crédito. Había necesidad, se levantó ya tarde, él tenía hambre, él estaba impuesto a comer bien. En ese momento abrió el refrigerador de su casa y se dio cuenta que no había más que una lechuga. No voy a contar la historia de la lechuga, ¿ok? Y dijo, wow, tengo hambre, voy a ir al cajero más cercano. Y él se fue, y cuando llegó, sacó su cartera, ya no había billetes. Dijo, pero ahorita en este momento voy a checar mi saldo. Mire, derrochó de tal manera su dinero que ni cuenta se dio qué saldo tenía. Eso ya lo estoy poniendo yo, ok, pero sí checa. Metió su tarjeta, la tarjeta del mismo nerviosismo y la misma hambre que él tenía. No se acordaba del NIP. Ahí estaba, era 28, 30, 29. ¿En qué año nacía? Ahí está. Opción, saldo, 0. Otra vez. Este cajero creo que está mal, no ha de servir. Se fue al otro. Misma operación, mismo saldo, nada. Tengo la solución. Tengo bienes. Se me acabó el dinero, pero tengo bienes. Y soy lo suficientemente astuto para seguir adelante. Yo ya malgasté esto, pero mira, él pensó tal vez, ¿no? Dijo, pero soy muy inteligente, voy a empezar a vender algunas cosas nada más para salir adelante. Y bueno, yo creo que ya es hora de buscar trabajo. Voy a buscar trabajo, voy a salir adelante. Pero ¿cuál fue ya era tanto, ya estaba el hombre tan cegado que empezó a vender poco a poco todo lo que tenía. Empezó a vender los camellos, los burros, todo, sus propiedades, todo, y la fue pasando en ese momento, nunca buscó trabajo. Sabemos que este joven era un muchacho irresponsable totalmente, desde que le dijo a su padre que le diera todo lo que a él le pertenecía. Desde ese momento mostró el cobre. ¿Quién era el joven? No se iba a recuperar ya él estaba destinado a llegar y tocar fondo. Cuando ya vendió todo y no tenía absolutamente nada, ya había el vestido que tenía, las sandalias que tenía, ya no tenía nada. Ahora pasaba y miraba las gorditas que venden, así unas gorditas sabrosas, de harina de color azul, y se le antojaban. Y doña María, cuando lo vio, dijo, ahí viene este muchacho, seguramente va a pedir unas 20 gorditas. Pero este tremendo llegó y ya no había ni un 5. Se empezó a buscar, ya había vendido el reloj, ya habían vendido absolutamente todo, cuando antes todo lo tenía, cuando antes no había necesidad de hacerlo. Pero hoy se encontraba en apuros. Hoy se encontraba en la gran necesidad de hacer algo, lo que sea. Dijo, ahorita voy a robarle a alguien, ahorita le tumbo la cartera a la doñita que está ahí. A ver, ahorita hago un pis y corre, lo que sea. Tal vez lo hizo, no lo sé. Pero llegó el momento en el que ya ni eso. Ya las tripas empezaban a pelearse una con otra. Ya no hallaba qué hacer. Poco a poco, pero empezó a perder esa postura. Primero caminaba muy derecho. Tú sabes, ¿no? Cuando tienes todo,
Cuando nada te falta, caminas muy derechito, muy tranquilo, saludas a medio mundo. Pero cuando te va faltando, cuando te das dando cuenta que te vas quedando sin nada, empiezas a caminar un poco cansado. Ya no caminas así, ahora estás pensando qué hacer. Ahora tu postura cambia. La postura de él era diferente, ya no era aquel joven alegre que todo lo tenía. Ahora no tenía absolutamente nada. Y llegó el momento dado en que ahora sí tenía que hacer lo que nunca jamás había hecho: buscar trabajo, buscar en la manera de poder comer, porque ya no tenía, no sé qué tantos días tenía este hombre sin probar alimento. Tal vez en los basureros ya los tenía todos peinados los de ahí. Pero llegó y dice que se arrimó, y esa palabra a mí me llama mucho la atención. Me quiero imaginar el aspecto que este joven tenía cuando dice la palabra de Dios que se arrimó a un ciudadano de la provincia en la cual él estaba. Y déjeme recordarle que era una provincia muy retirada de donde él vivía. Esto quiere decir que ahí él era un extranjero, nadie lo conocía. Y es más, en aquel tiempo a los extranjeros no se les miraba bien. Y si te tocaba una persona déspota, si te tocaba, la palabra que a mí me llama mucho la atención es que se arrimó, como ese perrito que te encuentras en la calle, como ese perrito, ¿verdad?, que anda buscando un lugar, que ya no tiene, que tiene mucho tiempo sin comer, y que de repente ve a una persona y se le arrima con la cola entre las patas. Fíjese bien, ese joven que todo lo tenía, ahora estaba actuando de esta manera. Ahora se arrimó, no se le acercó. No, se le arrimó. Y cuando esta persona, este ciudadano de esa provincia, y dice la palabra de Dios que era un hacendado, tenía dinero, estaba acomodado, pero no lo recibió de buena manera, sino que lo mandó en ese momento. Tal vez en ese momento él lo mandó a uno de los trabajos más bajos para el judío en aquel tiempo, que era apacentar a los cerdos, darle de comer a los cerdos. Qué tremendo. Antes era el hijo de padre, era el hijo de papá. Antes lo tenía todo. Ahora se encontraba en una situación muy difícil para él. Tuvo que denigrarse, tuvo que bajarse por la necesidad que él tenía. El orgullo, la ceguera que en ese momento se encontraba en su vida, lo orilló a tomar ese puesto, el más bajo. Pero eso no termina ahí. Dice que en un momento dado, la comida que los mismos cerdos tragaban entre ellos, yo quiero que te imagines ese cuadro, quiero que te imagines esa imagen. Imagínate a todos los cerdos ahí peleando. Imagínate, antes de darles de comer están los cerdos sucios. A ellos les encanta estar en el lodo. Ese es su hábitat. Esa es la manera en la que ellos viven. Sucios, asquerosos, malolientes. Y quiero que te imagines la imagen cuando llega la persona, ¿verdad?, a darles de comer. El alboroto que ocasionan todos los cerdos. La peste que se levanta por el movimiento y el ajetreo de todos. Pero llegó el momento dado en el que no solamente él les daba de comer. Miren, y con esto me doy cuenta de que la persona con la que él llegó era una persona que no le interesaba. Era una persona que lo trató con la punta del pie. A él no le importaba si tenía comida o no. Este joven llegó un momento dado en el que ya no le daban de comer. Ya no percibía ni siquiera la comida de su trabajo. Había caído en un fondo, había caído en un hoyo que jamás él se iba a imaginar que iba a caer. Él pensó que tenía el control en sus manos, él pensó que él lo podía lograr, él pensó que tenía el futuro en sus manos, pero nunca se iba a dar cuenta de que iba a llegar hasta ese lugar. Nunca se iba a dar cuenta. Así que él no solamente le daba comida a los cerdos, sino que también llegó un momento dado en el que sintió la necesidad de comer lo que los cerdos estaban comiendo. ¡Wow! Hasta ahí había llegado. Ya su cerebro estaba embotado. Yo creo que ya convivía con los cerdos. Tal vez ya hasta se comportaba como los cerdos. Porque déjame decirte que cuando te alejas de Dios,
Satanás, dice la palabra del Señor, que está como león rugiente, esperando a que caigas para devorarte. Pero esa caída hace que sientas dolor. Esa caída tiene un sufrimiento y el enemigo espera a que estés mareado para poderte devorar. Este joven ya no sabía lo que estaba haciendo, ya no era el joven de antes, tal vez ya no sabía cuál era su nombre, no sabía absolutamente nada. Él lo que quería era comer y no una comida normal. Él lo que quería era saciarse de lo que fuera, de lo que sea, de la comida de los cerdos. Y mientras él estaba tragando desesperado, tal vez hasta riéndose, tal vez hasta diciendo, imagínese el cuadro, él ya no sabía quién era. Quiero pensarlo. Pero ahí en ese lugar, ahí en donde parece que ya no hay salida, ¿verdad? Ahí en donde parece que ya para ese joven, si usted puede mirar el cuadro, usted puede decir, este joven dejó todo, se alejó totalmente, ya no tenía comunicación con el Padre, el cual estaba pensando todos los días en él. El hijo se alejó, pero papá estaba pensando en él. Papá sabía que un día él iba a llegar. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y ahí en medio de la suciedad, ahí en medio de los puercos, ahí en medio de este cuadro tan sucio, ahí él volvió en sí. De repente, mientras él estaba tragando desesperado, miró el cuadro. Y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y se miró. Estaba totalmente desconocido, sucio, maloliente. Y no solo eso, estaba tragando comida del cerdo. Y en ese momento hubo una pequeña luz de esperanza, o una grande luz, porque fue enviada del Señor. Si él volvió en sí, es porque el Padre tuvo misericordia de él. Déjame decirte que el Señor tiene misericordia de nosotros todos los días, aleluya. Y en ese momento, dale fuerte el aplauso al Señor. Wow. Mi alma te alaba, Señor. En ese momento él volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? No puede ser, ¿hasta dónde he llegado? Y se alejó tal vez. ¿Qué pasa? Se miró. No tenía nada que ver con aquel joven que salió de casa. Y volvió en sí. Y él pensó, no puede ser. Cualquier jornalero de la casa de mi padre tiene comida en abundancia. Fíjese. Tiene lo mejor. Tiene bastante para comer y el jornalero era precisamente los que cuidaban los cerdos. Así que estaba diciendo, cualquiera de los jornaleros, cualquiera de las personas que cuidan cerdos allá en casa tiene comida en abundancia y yo aquí no tengo absolutamente nada. Así que, y ahí estaba el Señor tratando con su corazón, ahí estaba el Señor tratando con él, poco a poco. Él volvió en sí. Y dijo, tendré que ir a la casa de mi padre y tendré que pedirle perdón. Y cuando llegue le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando dice la palabra cielo, se está refiriendo o se refiere a Dios. Dicho de otra forma, sería así, he pecado contra Dios y contra ti. ¿Sabes una cosa? No soy digno ni siquiera de ser hijo tuyo. Perdóname. Él empezó, ¿verdad?, a pensar qué es lo que iba a hacer cuando llegara con su padre. No era fácil, pero él empezó a maquinar y se levantó. Y esa palabra me encanta, se levantó. Es importante que nosotros, en medio de los problemas, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, aunque parezca que estamos aplastados, aunque parezca que el enemigo nos tiene del cuello, es importante que en un momento dado nosotros volvamos en sí y nos levantemos, aleluya. Sí, Señor, este joven se levantó. Gracias, Jesús. Qué bueno es Dios y cómo aprende uno de esta parábola. Yo aprendí mucho.
Él se levantó y así como estaba, así maloliente, bueno, no tenía más que hacer, así se acercó el padre. Yo creo, estaba muy retirado. En el transcurso del camino, él estuvo pensando: ¿qué me va a decir mi papá? ¿Qué me va a decir? Pero me lo merezco. Se iba acercando cada vez más, cada vez más. Pero allá a lo lejos, dice la palabra del Señor, y esto impactó mi vida. La primera vez que yo leí, y lo leí con entendimiento, yo me puse a llorar en esa mañana. Porque dice la palabra del Señor que de lejos lo miró su padre. De lejos. Esto quiere decir que el papá todos los días se acercaba y se asomaba a ver si el hijo venía. ¿Sí? Tal vez hasta el hermano mayor le decía: papá, pero ¿qué caso tiene de que vayas y no va a venir? Pero eso me enseña que él siempre se asomaba y decía: bueno, tal vez ahora venga mi hijo. Y ahí estaba con la esperanza. Pero llegó el día, llegó el momento en que de lejos lo alcanzó a ver. Mire lo que es papá. Papá te distingue, aun cuando andes todo sucio, aun cuando hayas perdido tu personalidad, aun cuando los demás no te identifiquen por la forma en la que te transformaste. Papá aún de lejos miró a esa persona mal vestida, maloliente, no era nada que ver con el hijo que había salido, pero lo miró y ahí de lejos lo reconoció y su corazón empezó a latir y se empezó a emocionar. Y dice la palabra del Señor que él corrió. No fue el hijo el que corrió, fue el padre el que corrió a su alcance. Y dice que cuando lo miró, lo abrazó y se le echó al cuello y lo besó. Aleluya. Así es como el padre recibe a sus hijos, Señor. Aleluya. Recibe esta ofrenda de amor que es para ti. Papá salió y corrió, aleluya. En aquel tiempo no se usaba esto, y menos cuando el hijo se había alejado por rebelde. No, en aquel tiempo era de que el hijo tenía que acercarse a papá. Así era la tradición judía. ¿Cómo yo voy a acercarme a mi hijo? No, que él se acerque. El hijo menor se tiene que acercar a papá. Así era la tradición, pero él rompió con toda tradición. A él no le importó absolutamente nada. Él rompió con religión, con todo. Y él dijo: no me importa, yo iré con mi hijo. Mi hijo ha llegado y voy a recibirle. Y lo besó. Y cuando lo tuvo enfrente, cuando yo lo había apapachado, tal vez en ese momento el hijo se encontraba anonadado, no sabía qué hacer. Él esperaba tal vez un regaño, él esperaba tal vez el reclamo de su padre, pero no, lo agarró y lo besó. Y en ese momento dice que el hijo le dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado delante de Dios y he pecado contra ti, Señor. Papá, perdóname, no soy digno de ser tu hijo. Él se había dado cuenta de que había llegado y había pisado fondo. Lo que les acababa de decir hace rato es que apacentar los cerdos, es que cuidar los cerdos era el trabajo más indigno, era el trabajo más bajo que había. Pero él se dio cuenta que había otro más bajo todavía. Él había pisado fondo, él había estado en un lugar más bajo. Por eso le dijo: no me importa que me pongas como un jornalero. En donde yo estaba peor, Señor. Papá, en donde yo me encontraba era más bajo. Si yo te contara, el papá lo sabía. Era el aspecto del hombre, del joven, lo que le decía al padre: mira hasta dónde has llegado, mi hijo. Mira en lo que te has convertido. Mira hasta dónde has caído. No necesitó el hijo decirle: papá, ya lo sabía. Pero el hijo se dio cuenta de que existía algo más bajo que eso. Y en ese momento no lo dejó ni hablar. Porque tal vez el hijo, ya con la emoción y con la forma en la cual el papá le recibió, empezó su corazón y empezó a abrir sus sentimientos. Y a lo mejor él quería seguir pidiéndole perdón y decirle cuánto la amaba y decirle que ahora sí iba a cambiar. Pero en ese momento el papá no lo deja hablar y manda a uno de sus criados, de sus trabajadores, y les dice: vengan para acá, vengan y tráiganle el mejor vestido. ¿El qué? El mejor vestido. No dijo cualquier vestido, el mejor vestido. Y tráiganle un anillo también y unas sandalias, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Mi hijo estaba perdido y ahora es hallado. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor.
Gracias, Jesús. El anillo, el vestido y las sandalias tienen un significado. El anillo representa el sello de la casa. Cuando él viene y pone el anillo en su hijo, pone el sello una vez más de que él es parte de la casa. Y también tiene la autoridad del padre, ahora sí. Antes él vendió hasta ese anillo que él tenía. No sé por cuánto lo vendió. No sé si lo vendió por cualquier cosa. Había menospreciado esa grandeza que él tenía en sus manos. Pero cuando él se humilló, cuando él reconoció, llegó con el padre, y el padre rápidamente le puso un anillo. Y eso significa el sello de la casa. Eso significa que una vez más tiene la autoridad de papá. El vestido, recuerden que antes él había salido bien, con un vestuario elegante, con un vestuario fino. Pero cuando él regresa sin ese vestido. Ahora regresa tal vez sin nada. Y él le vuelve a decir: bienvenido a casa. Este vestido significa que ahora eres parte de mi familia. Vuelves a casa y ahora regresas. Te recibo no como viniste, ahora hago un cambio en ti. Ese vestido también significa el vestuario de la salvación. Antes estabas perdido, pero ahora eres salvo. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y yo hace ratito le decía al Señor: gracias, mi Dios, por el vestuario que me has dado. Gracias por la investidura. Gracias por el vestido que me has otorgado. No permitas, ayúdame a no perderlo, a no venderlo por cualquier cosa. Ahora las sandalias, el calzado, también tienen un significado. Mire, antes, en aquel tiempo, los esclavos no usaban sandalia, andaban descalzos. Las personas que llegaban con algún ciudadano de alguna provincia tenían que quitarse las sandalias como reverencia, como respeto. Andaban descalzos. Cuando él llega a casa, así llega, como un esclavo, como un extranjero. Llega descalzo, pero papá lo mira y le da sandalias y le dice: ahora eres parte de esta familia. Estas tres características significan que ahora eres parte, ahora él forma ser parte y ahora es el hijo del padre. Antes no era nada, antes no era nadie, pero ahora el papá le está diciendo, cuando le pone ese vestido, cuando le pone ese anillo, cuando le pone las sandalias, le está diciendo: bienvenido de regreso a casa, mi hijo. Bienvenido, eres parte de esta familia. Qué importante es nuestra familia, qué importante es esta iglesia, qué importante es ser parte de la familia. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bienvenido, le dijo. Ven, esta es tu casa, eres parte de esta familia. Y lo abrazó y lo besó. Y le dijo al que estaba más cercano: hey, vete rápidamente y tráete el becerro más gordo y mátalo, porque hay que hacer fiesta. Ve y trae el becerro. No le dijo: ve y trae un becerro. No le dijo: ve y trae cualquier becerro. No le dijo: ve y trae el becerro más gordo. Y el becerro más gordo siempre se daba en fiestas, siempre se daba en una ocasión especial, siempre se ofrecía cuando alguien muy importante llegaba a casa y había que celebrar. Claro, el hijo que estaba perdido, el hijo que había muerto y que ahora estaba vivo, había llegado a casa, había que celebrar, había que matar, había que sacrificar a este cerdo. Papá ya lo tenía. No era de que, a ver, busca el que sea. No, ya lo tenía, porque él sabía que en un momento dado lo iba a usar para una ocasión especial. Y mire qué ocasión tan especial. Había llegado el hijo, había llegado aquel que estaba muerto, aleluya. Había llegado a casa y había que celebrar, había que derrochar, había que tirar la casa por la ventana. Eso es lo que hace el Señor, eso es lo que hace Dios. Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien se da cuenta de la situación en la que se encuentra, es lo que hace el Señor. Se alegra, se goza, manda matar el becerro y hace fiesta en el cielo, aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Jesucristo. Ahora vamos a hablar del hijo mayor. Vamos a hablar del hijo mayor. Dice que en ese evento, en ese momento, el hijo mayor se encontraba en el campo. Y cuando él ya había terminado su jornada de trabajo, cuando él ya había terminado, dice que se fue acercando y a lo lejos miró aquel alboroto, aquella fiesta, y le llamó la atención.
Mi papá solamente hace ese tipo de fiestas cuando algo importante tenemos que celebrar. Y por lo que yo sé, a mí no me ha dicho nada, no me ha comentado. Y le mandó a hablar a uno de sus criados, ¿verdad? Le dijo, oye, ven, córrele. Y iba corriendo. No, más bien dice la palabra del Señor que se lo topó al criado. El criado lo miró y iba corriendo, y cuando se lo acercó lo miró alegre, contento. Y el hijo mayor dijo, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas tan contento? ¿Por qué andas tan alegre? Ah, es que mira, tu papá ha hecho fiesta, ha mandado matar el becerro más grande, porque tu hermano que había perdido regresó a casa. Lejos de alegrarse el hermano, lejos de pensar, wow, mi hermano, el menor, el que siempre he cuidado, mi hermanito precioso, que sabía que tal vez, a lo mejor yo me imaginé que estaba muerto, pero no, ha regresado. Lejos de alegrarse, lejos de motivarse y ir corriendo a abrazarlo, se enojó. Wow. El de casa se enojó. Y dice que no se acercó, dice que estaba retirado de la fiesta, no entró a la fiesta. Y obviamente papá empezó a ver, aquí está mi hijo menor, pero no encuentro al mayor. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Y salió y lo encontró allá retirado y se le hizo extraño. Dijo, este algo trae, lo conoce. ¿Verdad que papá nos conoce? ¿Verdad que nuestros padres nos conoce cuando andamos enojados? Rápidamente ve la cara. Rápidamente di, no, Saraí tiene algo. Sarabi trae algo, la conozco. Aleluya. Saraí, en el nombre, no es cierto. Él lo conoció, dijo, no, este tremendo trae algo, y se le acercó. Pero papá no podía esconder la emoción que tenía. No por ver a su hijo molesto, él dijo, bueno, pues no. Él se acercó emocionado y le dijo, oye, mi hijo, oye, ¿sabes una cosa? ¿Me ibas a dar algo, hijo? Es que ahorita todo el mundo me está dando algo, pero bueno. Yo pensé que eran billetes, está bien, Señor te perdone. Cuando se le acerca el papá, el hijo, lejos de preguntarle, decirle, papá, ¿es cierto lo que me acaban de decir? Se acercó un criado y me dijo que mi hermano había llegado, ¿es cierto? Y le dijo, oye, a ver, ¿qué es tanto ese alboroto? ¿Por qué? Me acaban de decir que estás haciendo fiesta. ¿De qué se trata? Es que tu hermano regresó. Tu hermano, el que estaba perdido, el que estaba muerto, regresó y estoy haciendo fiesta. Y él le dijo, oye, ¿qué te pasa? Toda la vida. Y empezó a reprochar, empezó a salir eso que él traía, empezó a enseñar el cobre, como muchas veces decimos. Muchas veces aparentamos estar bien, ¿verdad? Muchas veces parece que todo está perfectamente, pero dentro de nosotros escondemos amargura, dentro de nosotros hay resentimiento. Y llega el momento en el cual la gotita derrama el vaso. En ese momento esa gotita derramó el vaso a este hombre, a este joven mayor, y salió verdaderamente quien era. Y le dijo, oye, toda la vida te he servido a su padre. Toda la vida te he servido. Nunca me he ido de casa. Y nunca me has ofrecido ni siquiera un cabrito. Nunca me has ofrecido un cabrito para festejarlo con mis amigos. Yo creo que hasta no podía ni hablar del coraje. No podía hablar de la desesperación, ¿me explico? De que no podía entenderlo en ese momento. Sin embargo llega así le dice. No dijo, sin embargo llegó mi hermano. No, dice, sin embargo llegó sucio. Todo lo malgastó. Todo lo que él tenía. A ver si entiendes, viejo. Todo lo que él tenía lo malgastó, lo derrochó en prostitutas, en todo. Y ahora él viene, todo lo que le diste, a ver, viejo, entiende, todo lo malgastó, yo siempre lo he cuidado, nunca me he ido. Pero llega él y ahora haces fiesta y mandas matar el becerro más gordo. Oye, ¿qué te pasa? Wow. El hijo pródigo, cuando miró a papá de lejos,
Y cuando miró que papá venía corriendo, tal vez el hijo no sabía qué hacer en ese momento. Tal vez se humilló, tal vez cayó al suelo, no lo sé. Tal vez papá lo tuvo que levantar del suelo y abrazarlo. Lejos, la respuesta del hijo fue: papá, perdóname. Ese hijo que había sido señalado por el hermano, ese hijo que el hermano lo había señalado y le había dicho: ese se ha malgastado todo. Bueno, ese respondió muy diferente que el otro. Cuando miró a papá, ese pidió perdón y le dijo: papá, perdóname, no soy digno de ser tu hijo. Sin embargo, el que estaba en casa dijo: oye, ¿qué te pasa? Nada que ver. Pero papá, con lágrimas en los ojos, le dijo: todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo que yo tengo te pertenece. Nada más pídelo, es tuyo. El Señor hoy te dice a ti que tú tienes un rey, que tu Dios es un Dios grande. Tu Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia. Tu Dios es el rey de todo el universo. Bueno, hay parte que es tuya, pero no te has dado cuenta, no sabes que es tuyo. No tienes la comunicación. El hijo mayor no tenía esa comunicación con el padre. La única comunicación que tuvo fue para reprocharle y decirle: ¿por qué malgastas tú? ¿Por qué haces tanto alboroto? Sin embargo, el papá le dice: pídelo, pide, es tuyo. Entiendan, es suyo. Es más, agárralo. Cuando es tuyo, a ver si me explico. Cuando las cosas son tuyas, ni siquiera hay necesidad de pedir permiso, ¿verdad? Simplemente vas y lo agarras. Simplemente hoy en este día ve y agarra tu sanidad. Es tuya. Ay, aleluya. Simplemente ahorita ve, Hugo, y agarra lo que es tuyo, mi hijo, es tuyo. Así le dijo papá, le dijo: todo lo que tengo es tuyo, yo no sé por qué no lo has agarrado. Pero él estaba muerto y ha regresado a casa y ahora está vivo. Era necesario que lo hiciera. Él estaba perdido y ahora es hallado. Todo es tuyo, tómalo. Iglesia Eliezer, es tuyo y Dios te lo va a entregar. Dios te lo va a dar conforme a su misericordia. Aleluya. Tal vez en esta mañana o en esta tarde te encuentras en la misma situación que el hijo menor. Piensas que no eres digno ni siquiera de ser llamado su hijo, que no eres digno ni siquiera de acercarse a Él. Tal vez tienes tiempo ya retirado del Señor. Pero hay otra cosa también, que no necesariamente tienes que alejarte de la iglesia para convertirte y ser semejante al hijo pródigo. ¿Cuántas de las ocasiones estamos en nuestra casa y estamos lejos? No nos retiramos de la iglesia, pero malgastamos todo lo que tenemos. No nos vamos y no comemos comida de los cerdos, pero nos alejamos de nuestro Padre. Vendemos nuestro anillo, vendemos nuestro vestido y tiramos nuestras sandalias. Déjame decirte que papá te está esperando hoy en esta mañana. Déjame decirte que el Señor está desesperado por correr a encontrarte hoy, abrazarte, volver a darte el vestido que has perdido, poner una vez más el anillo del sello de la casa y la autoridad del Padre. Porque cuántas veces nos encontramos desnudos y sin autoridad, aún siendo de casa. Pero tal vez sí te encuentras en la misma posición que el hijo pródigo y te alejaste, y hoy el Señor te ha traído. Y
no hallabas qué hacer. Tal vez te encuentres allá atrás, no lo sé. Pero hoy quiero decirte que si te encuentras en esta situación, papá te está esperando también. Papá te ha traído. Él está aquí. Él está aquí. Puedo sentir su presencia de una manera especial. Puedo sentir la misericordia y el amor del Señor. El altar está abierto.